Los ministerios internacionales de Austin, Texas, presentan a su apóstol Marco Tulio Noriega en un estudio bíblico que será de gran bendición para su vida cristiana. En Juan capítulo 5, vamos a tomar de base Juan capítulo 5. En el verso 39, la palabra de Dios nos enseña y nos dice: examinad las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Otra forma de leerlo es: escudriñáis o examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Pero luego el Señor dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjese que vemos que el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido por Dios, estudiaba la Biblia porque quería encontrar la vida eterna. Pero no se daban cuenta que al estudiar la Biblia, no solamente iban a descubrir la vida eterna, sino que al descubrir la vida eterna se iban a dar cuenta que la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es importante que nosotros entendamos lo que es la Biblia y cómo es que la Biblia ha llegado a nuestras manos. Que es un libro que nosotros no lo valorizamos con el valor que tiene. Hoy tan fácil se va a una librería y se compra una Biblia, a veces hasta se busca lo más barato, ¿verdad? De $3. Otros se van un poquito más caros, a 35. Y otros dicen: no, deme una buena, una de $75, esas que sean buenas. Pero déjeme decirle que este libro tiene un valor más elevado que ese. Este libro ha llevado siglos, óigame bien, siglos, en el cual Dios lo ha preservado, a pesar de querer ser un libro destruido. A pesar de que por muchos siglos, hermano, la humanidad ha querido destruir ese libro, sin embargo, Dios lo ha preservado, Dios lo ha guardado. Y déjeme decirle que ha costado la vida de millones de personas el que nosotros lo tengamos en nuestras manos. Mire cómo Dios nos ama a nosotros. No solamente nos dio a Jesucristo, su Hijo, sino que nos da la palabra de Dios. Entonces, yo quiero que en este estudio nosotros entendamos la necesidad que tenemos de entender cómo leer la palabra de Dios. Luego, nosotros podemos leer en el Evangelio siempre de Juan, otro versículo muy conocido. En Juan capítulo 8, verso 32. Dice la Escritura: y conoceréis la verdad. Y la verdad, ¿qué va a hacer? Nos va a hacer libres. Hoy en día usted sabe que la gente se pregunta y dice: ¿dónde está la verdad? ¿Cómo sé yo que lo que yo estoy leyendo es la verdad? Porque en el estudio que vamos a tener vamos a darnos cuenta que hay muchas versiones de Biblias, muchas traducciones de Biblias. ¿Cómo podemos nosotros estar seguros que la versión o la traducción que nosotros tenemos de la Biblia es la correcta? Yo quiero llevarlo a este versículo que dice: conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Quiere decir que la traducción correcta, la interpretación correcta que nosotros vamos a encontrar en la Biblia va a ser aquella que nos lleva a la libertad de poder acercarnos a Dios. Porque a esa libertad se está refiriendo aquí. Cuando la Biblia dice libertad, no está diciendo de hacer lo que se nos antoje hacer, ¿verdad? Sino nos está hablando de la libertad
de la cual hemos sido libres del pecado. Entendiendo realmente lo que es el pecado. El pecado, óigame bien, el pecado no es un hecho que nosotros hacemos. A veces nosotros pensamos que el pecado es algo malo que nosotros hacemos. No. El pecado significa, y óigame bien lo que el pecado significa. El pecado significa despreocupación a la ley de Dios. Eso significa el pecado. O sea, no es un acto, es una actitud, el pecado. Y esa actitud nos lleva a cometer pecados o iniquidades o transgresiones a la ley de Dios. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con la verdad de Dios, con la Biblia, esa verdad nosotros vamos a descubrir que es la verdad. ¿Por qué? Porque nos acerca en la libertad hacia Dios. Ahora, nosotros vamos a ver que hay muchos que han traducido la Biblia. Y en Timoteo vamos a ver otro versículo. Yo espero que esté notando estas citas que son muy importantes. Capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. En el verso 14, el apóstol Pablo le instruye a su discípulo, a su hijo espiritual, y le dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido, y que desde la niñez has sabido ¿qué? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura. Y ahí es donde vamos a entrar en un poquito, tal vez, de un poquito de más delicadeza. Porque lo que nosotros tenemos, hermano, es una traducción o una interpretación, ¿verdad? Y vamos a ver cómo llegaron hasta nosotros esto. Pero su Biblia dice: toda escritura es inspirada por Dios. Amén. ¿Sí? Y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, entonces, la Biblia que usted tiene, vamos a irla entendiendo cómo leerla. Si queremos llegar a que esta escritura, como dice aquí, nos lleve a una enseñanza, a una reprensión, a un corregir y a un instruir en justicia. Este versículo que dice toda escritura es inspirada por Dios, se puede traducir también toda escritura inspirada por Dios. Fíjese el sentido que una palabra puede provocar en lo que se quiere hablar. No es lo mismo decir toda la escritura es inspirada por Dios a decir toda escritura inspirada por Dios. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿por qué yo le llevo a esto, hermano? Porque si yo le pregunto, yo creo que aquí por lo menos sabemos un grupo de hermanos que vamos a traer versiones de Biblias diferentes. Yo tengo una versión, usted usa otra versión, el otro hermano usa otra versión. Y cuando se lee cada uno, como que
que son muy similares, pero a veces como que cambia el concepto. Entonces, ¿cómo saber cuál es la verdadera interpretación? Porque hay personas que se aferran a una traducción de la Biblia. Hay creyentes que dicen, no, es que yo crecí con esta versión de la Biblia y con esa me voy a morir. Entonces, ignora realmente la raíz, ignora de dónde la Biblia viene y cómo ha sido el proceso que la Sagrada Escritura ha llevado hasta nuestros días. Primeramente, quiero decirle que la palabra Biblia viene del griego, que quiere decir libros. Fíjese, quiere decir que cuando nosotros decimos Biblia, estamos hablando de libros. En el ambiente judío o en el ambiente cristiano de aquel tiempo, no se le llamaba Biblia, se le llamaban las Escrituras o la Escritura, ¿verdad? Así era como se le conocía. Ahora, no está mal que le digamos Biblia, ¿verdad? Porque son varios libros resumidos en un libro. No se sienta mal si dice Biblia, ¿verdad? Pero el concepto realmente que debemos de tomar, hermano, es que es escritura dictada por Dios. Pero esa escritura dictada por Dios ha sido trastocada por el hombre. Yo quiero llevarlo a Jeremías, capítulo número 8 de Jeremías. Y en el versículo 8 dice, ¿cómo decís, somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? Cuando he aquí la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Fíjese lo que está diciendo ahí. 8:8, Jeremías 8:8. Voy a volver a repetir ese versículo. El Señor le pregunta a aquellos que eran del pueblo de Dios, aquellos que se ufanaban en decir, nosotros somos los escogidos de Dios. El Señor les dice, ¿cómo decís, somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? Cuando he aquí la ha cambiado en mentira. La pluma mentirosa de los escribas. Los sabios son avergonzados, están abatidos y atrapados. He aquí, ellos han desechado la palabra del Señor. ¿Y qué clase de sabiduría tienen? Mire qué importante entonces es, hermano, conocer la palabra de Dios. Pero ir entendiendo que no todo lo que la gente le llama Biblia es inspirada por Dios. Fíjese, yo sé que tal vez usted me va a ver un poquito raro con lo que le estoy diciendo. Pero nosotros somos muy dados, hermano, a recitar lo que incluso algunos pasajes de la Biblia dicen y creemos que porque están en la Biblia fueron dichos por Dios. Pero debemos de entender que no todo lo que está en la Biblia fue dicho por Dios. Fíjese qué interesante eso. Porque podemos usar la Biblia, hermano, indiscriminadamente solo por repetir versículos y repetir versículos. Y decimos, pero es que está en la Biblia. Sí, está en la Biblia. Pero no quiere decir que porque está en la Biblia sea verdad, en el sentido de que haya sido verdad o simplemente esté relatando algo que sucedió de esa manera y el que estaba relatando estaba contando una mentira. ¿Me estoy dando a entender? Por ejemplo, dice la Biblia. Si yo vengo y le digo, dice la Biblia.
lánzate del penáculo del templo. ¿Lo va a hacer usted? ¿Lo haría usted? ¿Está en la Biblia eso? ¿Está en la Biblia? ¿Lo dijo Dios? ¿Ah? ¿Lo dijo Dios? Entonces no todo lo que está en la Biblia lo ha dicho Dios. ¿Me estoy dando a entender? No puede usted tomar la Biblia y hacer como muchos hacen y decir, vamos a ver qué me dice Dios, si usted pone ahí el dedo. Porque puede ser que esté oyendo la voz del diablo. No le vaya a suceder como aquella persona que dijo que Dios me hable y leyó. Y Judas fue y se ahorcó. Y dijo después, no, Señor, confírmamelo. Y pone el dedo en otro lado y dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Ahora, ¿es Biblia lo que se está refiriendo ahí? Sí. ¿Pero es voz de Dios? No. Entonces fíjese que si nosotros no entendemos eso, nosotros vamos a cometer, hermano, unas imprudencias horribles. Y realmente podemos llamarnos sabios en nuestra propia opinión. Pero como le sucedió al pueblo de Israel, que ellos, hermano, se exaltaban de tal manera en decir, nosotros tenemos la ley de Dios. Pero ¿qué fue lo que el Señor les vino a reprochar a esta tierra? Les vino a decir, miren, ¿por qué ustedes invalidan el mandamiento de Dios? Por las costumbres que los ancianos de Israel han puesto como leyes. Porque los ancianos de Israel, la tradición religiosa había llevado al pueblo de Israel a creer que creían la palabra de Dios cuando realmente lo que creían eran las tradiciones que sus antepasados habían puesto en lugar de la palabra de Dios. Y usted sabe que después hasta se vuelve muy popular decir la Biblia dice, y hasta le agregan cosas que la Biblia dice que no dice, como por ejemplo, ayúdate y yo te ayudaré, dice Dios. Así dice la gente, ¿verdad? Y uno habla con la gente y le dice, sí, así como dice la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no dice eso. Eso, mire, ni siquiera lo dijo Dios. Mucho menos lo dice la Biblia. Entonces, tenemos nosotros, hermanos, fíjese, nosotros tenemos que tener primeramente una renovación en el espíritu. Y echar fuera de nosotros toda religiosidad. Fíjese. Porque si usted no rompe con parámetros religiosos, usted no va a poder crecer sanamente asimilando la Escritura, la palabra de Dios. Entonces, vuelvo otra vez a Timoteo, donde dice, toda Escritura que es inspirada por Dios es útil. O sea, no todo lo que está escrito. ¿Verdad? Porque fíjese que yo tengo una Biblia y a esto se le llama Biblia toda, ¿verdad? O por lo menos así le llamamos nosotros Biblia. Pero esta Biblia tiene abajo explicaciones. Y tiene en medio unos numeritos y unas palabras ahí. Y no solamente eso, sino que si usted se da cuenta, tiene unos números, ¿verdad? Y a veces para hacer división entre versículo y versículos, hasta le han puesto títulos. Bueno, eso no es inspirado por Dios. Eso es algo que el hombre le ha ido poniendo a la Biblia. Pero fíjese que si nosotros nos damos cuenta, nosotros leemos la Biblia de acuerdo a como ya está trazada por el hombre. Y si para ahí el capítulo, hasta ahí paramos nosotros.
Y si el versículo termina ahí, ahí terminamos nosotros de leer. Eso no ha sido puesto por Dios. Eso ha sido el hombre el que lo ha venido a poner. ¿Verdad? Entonces, vamos estoy poniendo esto como una preparación, fíjese. Porque todavía no le he disparado lo pesado. Pero quiero que usted asimile, hermano, óigame bien, con una mente espiritual lo que le estoy hablando. Porque estos estudios, déjeme decirle, no es tanto para la gente recién convertida, sino estos estudios son para gente que ya debería por causa del tiempo, dice la Biblia, ser maestro. Y es necesario que se le dé los rudimentos. Usted carga la Biblia todos los días a veces, ¿verdad? Espero que la cargue todos los días, que la lea todos los días. Pero usted sabe de dónde ha venido este libro. O simplemente lo tomó y ya dice, no, pues es la Biblia. ¿Por qué dice que es la Biblia? ¿Por qué dice que es la palabra de Dios? Porque si estamos caminando en esos conceptos, cualquier religioso puede decir, no, pues yo tengo mi verdad. Y usted va con ese religioso y le dice, no, estás equivocado, yo tengo la verdad. Pero ¿qué bases tiene usted para decir que usted tiene la verdad y el otro no? Porque hasta los falsos tienen sus libros, ¿no? Y dicen, no, es que mi libro sí fue inspirado por Dios. Y por eso no se sorprenda, hermano, que hay gente que rechaza la Biblia como palabra de Dios. Y déjeme decirle que es gente que ha estudiado la Biblia. No es gente ignorante, es gente que ha estudiado la Biblia. Pero que el espíritu de revelación no les llegó. Y entonces en lugar de encontrar a Dios ahí, encontraron lo que el hombre le había agregado, lo que el hombre había puesto, los errores del hombre, no el error de Dios, porque Dios no se equivoca. Entonces, yo espero que usted esté anotando sus notas, saque sus notas, porque vamos a dar lugar a preguntas, y las preguntas van a ser escritas. Así que si usted tiene alguna pregunta del tema, hágala escrita y después me la va a pasar. Vamos a dar tiempo a preguntas. Bueno, entonces estamos viendo, óigame bien, estamos viendo que el escriba, fíjese, ¿qué clase de pluma tenía? ¿Qué clase? ¿Lo lee usted ahí en el verso 8 de Jeremías 8? ¿Qué clase de pluma era? Mentirosa. Fíjese, mentirosa. Bueno, entonces vemos, ¿por qué Dios le dice que era mentirosa? Porque empezaron ellos a corregir lo que supuestamente el hombre, o lo que supuestamente Dios se había equivocado. Por ejemplo, hay unas Biblias que traducen que una ballena se tragó a Jonás, ¿verdad? No sé si usted qué clase de Biblia tendrá, pero hay unas versiones de Biblia que cuando hablan de Jonás dice que una ballena se lo tragó. ¿Por qué? Porque la Biblia, óigame bien, la Biblia fue escrita de una forma, hermano, tan linda, pero como no llega a la mente del hombre, el hombre quiere componerla. La Biblia dice que fue un monstruo marino. Fue un pez gigante. Pero el hombre ya entonces le puso su imaginación. ¿Qué pez más grande que una ballena? Y entonces, en lugar de poner un monstruo marino se tragó a Jonás,
le pusieron, para echarle una manita a Dios, le pusieron una ballena. Y resulta que una ballena no se puede tragar a un hombre. O sea, no está capacitada ese animal para tragarse un hombre. Entonces vienen aquellos que leyeron y que quieren ver si realmente la Biblia es de Dios o no. Y cuando se encuentran con eso, dicen, aquí hay un error. Porque dice que una ballena se tragó a Jonás. Ahora, yo creo que Dios puede hacer que una ballena se trague a Jonás, eso no es problema. Pero fíjese que Dios trabaja de una manera tan linda que usa lo natural para que no parezca sobrenatural. Entonces, cuando el escriba ha querido interpretar o ponerle la salsa a la palabra de Dios, es donde se convierte en mentira. Entonces, yo quiero ser sincero con usted, hermano, porque yo sé que un día yo me voy a presentar ante el trono de Dios y voy a darle cuentas a Dios si fui sincero o no fui sincero con usted. Yo he llegado a un entendimiento, y es que Dios no necesita que nadie lo defienda. Y la palabra dada de parte de Dios no necesita que nadie la defienda. Pero yo sí tengo que decir, el hombre ha metido sus manos en la Biblia. Por eso yo quiero que usted le haga énfasis al versículo que leímos en Timoteo, donde dice, toda escritura inspirada por Dios es útil. Ya no lea, toda la escritura es inspirada por Dios, porque eso no es cierto. Porque como dice un dicho popular, el papel con todo aguanta, ¿verdad? El papel usted escribe lo que usted quiera y el papel no se enoja, no dice no dice sí, aguanta con todo. Por eso el Señor dijo, escudriñen las escrituras. No dice solamente léanla, no dicen tráguense todo lo que ahí dice, no dice escudriñen, mediten en ellas. Vayan al fondo a ver qué es lo que realmente la palabra de Dios está diciendo. Entonces, yo en este estudio quiero que ustedes conozcan esta Biblia, ¿verdad? De qué se trata este libro, por qué fue dado, para quiénes fue dado, ¿verdad? Y que usted pueda realmente entenderlo, porque uno a veces agarra la Biblia y dice, ay, qué aburrido, hermano, fíjese que yo leo y no entiendo. ¿Sabe por qué no entiende? Porque no sabe lo que está leyendo. Primero uno tiene que saber lo que está leyendo para poder entender lo que está leyendo. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero usted tiene que saber lo que está leyendo. ¿Y para quién fue escrito lo que usted está leyendo? Porque no toda la Biblia fue escrita para usted. A veces nosotros creemos que toda la Biblia fue escrita para nosotros. No. Ese es otro error que se comete. Hay una parte que fue escrita para usted y hay otra parte que no fue escrita para usted. Y claro, cuando uno empieza en el Evangelio, hermano, pues uno se come todo, ¿no? Uno empieza leyendo en Génesis 1 y uno dice, ay, es para mí. Y uno abre en Job y dice, ay, eso es para mí. Y uno abre en Isaías, ay, eso es para mí. Y no solo se le aplica a uno, sino a medio mundo se le aplica. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que la demás gente dice amén. No toda la Biblia es para nosotros. Y nosotros debemos de entender la forma en que la Biblia ha sido puesta por Dios, porque yo sí creo que este libro, hermano, ha sido dado por Dios para nosotros. Pero tenemos que saberlo comer como el pescado, como la mojarra, ¿verdad? Sabrosa, pero si uno no se cuida, hermano. Y eso se lo digo por experiencia. Yo me tragué una espina y fueron horas de sufrimiento.
con una espina trabada en la amígdala. Pero así es la palabra de Dios. Hay muchos que andan con espinas en las amígdalas espirituales, ¿verdad? Y dicen, ay, hermano, no comas la Biblia, te vas a... No, la Biblia la palabra de Dios hay que comerla. Lo que hay que tener cuidado es con las espinas que el hombre ha puesto ahí, ¿verdad? Entonces, la Biblia está compuesta de dos partes, se puede decir. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Yo creo que eso usted lo sabe, ¿verdad? El Antiguo Testamento fue dado para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Está compuesto de 39 libros. Fíjese. 39 libros contiene el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en dos idiomas. El idioma prioritario fue el hebreo. Y hay algunas partes en la Biblia, y le voy a mencionar unas dos partes nada más, que fue escrito en arameo. Es muy poco lo que fue escrito en arameo, pero por lo regular toda la Biblia fue escrita, o lo que es el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. En Esdras capítulo 4, verso 8, hay palabras que no fueron escritas en hebreo, sino fueron escritas en arameo. Luego en Daniel capítulo 2, verso 4, a Daniel capítulo 7, verso 28, también fue escrita en arameo. O sea que la gran parte del libro de Daniel fue escrito en arameo. Y la otra parte fue escrita en hebreo. De ahí por lo regular son muy pocos los otros pasajes que fueron escritos en arameo. Casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Ahora, ¿de dónde salió el idioma hebreo? ¿De dónde salió el idioma hebreo? Bueno, tenemos que ver la historia. ¿De dónde salió el pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel era el único pueblo que hablaba el hebreo. Cuando nosotros vemos la historia, nosotros nos damos cuenta que el pueblo de Israel salió de Abraham. ¿Verdad que sí? ¿Qué idioma hablaba Abraham? Arameo. Abraham hablaba arameo. ¿Verdad? Isaac, ¿qué idioma hablaba? Arameo. Jacob, ¿qué idioma hablaba? Arameo. Ese era el idioma de la región donde ellos se empezaron a mover. Pero usted se recuerda que luego se movieron a vivir a Egipto. ¿Sí o no? ¿Sí? Y cuando llegan a Egipto, se encuentran que José, que era el hermano que había ido antes a vivir a Egipto, él había aprendido la lengua egipcia. Llegó a los 17 años y todavía con esa mente fresca y con la sabiduría de Dios, aprendió el egipcio. El idioma original de José era el arameo. Y cuando llega los hermanos, usted se recuerda que llegan los hermanos de José que no lo reconocían, ¿verdad? Dice la Biblia que puso un intérprete, alguien que hablaba el arameo y alguien que hablaba el egipcio. Entonces José les hablaba en egipcio y yo le contestaba en arameo, sin saber que José sabía arameo. ¿Verdad? Entonces, el idioma realmente, fíjese, el idioma oficial de aquella tierra, de lo que es el Medio Oriente, era el arameo. Pero cuando se metieron a Egipto, empezaron a haber ciertas circunstancias ahí.
Y dice la Biblia que ahí vivieron por 430 años. Fíjese. El pueblo de Israel vivió en Egipto por 430 años. ¿Y qué pasó ahí? Empezaron a perder el arameo. Empezaron a mezclarlo y empezaron a formar su propio idioma. Y de ahí surgió el hebreo. Ellos formaron su propia identidad, ellos formaron su propio idioma, su propio lenguaje, el hebreo. Por eso es que el hebreo solamente los israelitas lo hablaban. Y nosotros encontramos, hermano, pasajes, déjeme... Déjeme ver si encuentro el pasaje cuando llega el rey Sennacherib a... No tenía en mente ese pasaje, por eso no lo busqué antes. Perdóname que me estoy tardando en encontrarlo, pero cuando llegan ante Ezequías, en Segunda de Reyes, sí. Sí. En el capítulo 18 de Segunda de Reyes, en el verso 26, dice: entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, Sebna y Joá dijeron a Rabsés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros entendemos, y no nos hables en la lengua de Judá. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que los hebreos olvidaron la lengua de sus antepasados, ¿verdad? Aprendieron a hablar su propio idioma, ¿verdad? Ahora, ellos estuvieron muy cercanos al arameo porque los que todavía seguían alrededor de Jerusalén seguían hablando el arameo, ¿verdad? Entonces, el Antiguo Testamento, que consta de ¿cuántos libros? 39 libros, ¿verdad? Es un libro que fue escrito en un casi 99% en hebreo, con unas porciones, con unas partes que fueron escritas en arameo, ¿verdad? Luego tenemos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento consta de 27 libros. El libro de Mateo fue escrito en hebreo. Luego todos los demás libros fueron escritos en griego. Esto es importante que usted lo sepa, ¿verdad? El griego era el idioma más sobresaliente que había por la cultura, aunque el gobierno
de aquel tiempo era romano, y los romanos hablaban el latín. Por eso cuando el Señor Jesucristo murió, dice la Biblia que pusieron, aún en latín pusieron que Él era el rey de los judíos, ¿verdad? También lo pusieron en griego, ¿verdad? O sea, porque eran los idiomas, se puede decir, el latín era el lenguaje oficial, el lenguaje legal, ¿verdad? Pero el lenguaje popular era el griego, ¿verdad? Y aún así como hoy se puede decir que el griego en aquel tiempo es como el inglés ahora, ¿verdad? Entonces, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, a excepción del libro de Mateo, que fue escrito en hebreo. ¿Por qué? Porque fue escrito hacia los hebreos, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, a la Biblia, hermano, también se le puede llamar el canon de Dios, ¿verdad? Canon de Dios, ¿verdad? O sea, a la Biblia a veces le dicen, ¿cuál es el canon? ¿Verdad? El canon de Dios, que canon viene de una palabra que quiere decir regla, ¿verdad? O caña, dando a entender, hermano, que la escritura tiene que estar a la medida, ¿verdad?, de lo que Dios ha dicho. Por lo menos así debería decir, ¿verdad? Dios dijo hasta aquí, bueno, hasta ahí se va a hacer, ¿verdad? Entonces usted va a usar esa palabra a veces, va a decir el canon de la Biblia, ¿verdad? La Biblia, hermano, ha venido siendo traducida, y esto es algo muy importante que nosotros debemos ir entendiendo. La Biblia no fue escrita en español. Le vengo a dar esa noticia. La Biblia no fue escrita en español. Hay gente que cree que la Biblia fue escrita en español. No. La Biblia fue escrita, fíjese, en 3 idiomas. ¿Cuáles son esos 3 idiomas? Hebreo, arameo y griego. 3 idiomas. Ahora, ¿quiere decir entonces que si no fue escrita en nuestro idioma, han tenido que traducirla? Lo que usted tiene en sus manos es una traducción de la Biblia. A veces ni siquiera llega a traducción. Hay versiones de la Biblia que son interpretaciones de la Biblia. O sea que no son ni siquiera traducciones, ¿verdad? Por ejemplo, una traducción sería good morning, buenos días, ¿verdad? Eso sería una traducción, ¿verdad? Una interpretación sería ¿cómo le va? O sea, si yo lo miro en la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le puedo decir así o le puedo decir good morning, ¿verdad? Buenos días. Entonces, no es lo mismo, aunque puede referirse a lo mismo. Es un saludo, es una forma de saludarse, ¿verdad? ¿Me estoy dando a entender? Pero a veces no es ni siquiera una traducción, entonces, sino ya es una interpretación. Le ponen otra cosa que quiere decir casi lo mismo, pero no es. Y hay algunas versiones, vamos a ver esas versiones aquí. Y yo traje incluso algunas Biblias aquí, que no traje todas porque... Pero para que usted vea las diferentes traducciones o algunas traducciones que hay. Y que no se sorprenda y que no se aferre, óigame bien, sobre todo que no se aferre a una versión de la Biblia. Porque si usted se aferra a una versión de la Biblia, usted se desarrolla. Porque usted captó lo que la persona quiso traducir de la Biblia. ¿Y qué tal si esa persona que tradujo estaba equivocada? Si yo voy a la China
y quiero saber cómo se dice tal cosa, yo no voy a ir solo con un chino a preguntarle. Porque yo he sabido de casos, por ejemplo, de personas, especialmente gente traviesa, ¿verdad?, con gente que no sabe hablar español, ¿verdad?, y le preguntan, ¿cómo se dice corazón? Le preguntan a uno en inglés. Y tal vez le dicen otra palabra, ¿verdad? Tal vez le podrán decir que se llama hígado. Y entonces esa persona tal vez le va a decir a una muchacha, te quiero con todo el hígado. ¿Cómo suena ahí? No suena muy bien, ¿verdad? Entonces, si yo quiero estar seguro, porque es importante lo que yo voy a decir, ¿verdad? Y usted sabe que es importante, por ejemplo, la forma en que un hombre se le declara a una mujer. Tiene que usar las palabras precisas y correctas, porque si no, ya tronó, ¿verdad? Es importante, ¿no? Bueno, ¿cuánto más esto que concierne a la vida eterna? Si yo quiero saber algo que Dios ha dicho, pues yo voy a ir con y le voy a preguntar, ¿cómo se dice esto en griego? Y él me va a decir. Pero voy a ir con este otro, le voy a decir, ¿cómo se dice esto en griego? Y voy a ir con este otro, le voy a decir, ¿cómo se dice esto en griego? Y voy a ir con este otro, le voy a decir, ¿cómo se dice esto en griego? Y si 3 me dicen lo mismo y uno me dice otra cosa, ¿a quién le voy a creer? A los 3, ¿verdad? O sea, porque no se oyeron, no se pusieron de acuerdo. Y estoy seguro que el que me dijo algo diferente se equivocó, o no me oyó, o no me entendió, o me la quería hacer, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con las traducciones. Fíjese, lo mismo sucede con las traducciones. Entonces, la Biblia en el Antiguo Testamento, que fue escrita en griego, fue traducida al griego alrededor del año 250 antes de Cristo. Se tardaron aproximadamente como 100 años en traducirla, óigame bien, del hebreo al griego. ¿Por qué? Porque había mucho judío que ya no hablaba el lenguaje hebreo. Se había vuelto chicano. Así como los hijos de muchos hispanos que ya no hablan el español. Le sucedió a los hebreos también, que sus hijos empezaron a hablar griego y griego y griego. Y cuando crecían tenían la planta de hebreos. Pero uno les hablaba en hebreo. Y le decían, excuse me. Le contestaban en griego, hermano. Entonces los hebreos vieron la necesidad de traducir el hebreo o el Antiguo Testamento del hebreo al griego, que era la lengua popular. Entonces se contrataron a 72 eruditos, conocedores del hebreo, conocedores del griego, y a esa traducción se le llamó la Septuaginta. O también se le conoce como la versión de los 70. Fíjese, esto es importante que usted lo sepa. ¿Por qué? Porque cuando usted abra su Biblia, especialmente las Biblias más nuevas, ¿verdad? Las antiguas como que no tienen mucha información, pero las nuevas le van a hablar en esos términos, ¿verdad? Le van a decir, bueno, esta fue tomada de la Biblia hebrea, o esta traducción fue tomada de la Biblia hebrea, o esta traducción fue tomada de la Biblia de los 70. Usted va a decir, la acaban de hacer aquí en 1970. No. Fue hecha 2 siglos antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fue hecho por eruditos, por maestros que hablaban el hebreo y tradujeron la Biblia al griego. ¿Verdad? Amén. Bueno, de esa Biblia, fíjese, del Antiguo Testamento,
salen varias interpretaciones o varias traducciones. Luego nosotros vemos, hermano, otra Biblia que fue traducida a latín. En el siglo IV, un señor llamado Jerónimo, y ese nombre usted lo va a oír mucho en los términos religiosos. No sé si era hermano o no era hermano, no me consta, no lo conocí, ¿verdad? Por eso le dije señor, ¿verdad? Tradujo la Biblia del hebreo y del griego, la tradujo al latín. Esa traducción se conoce como la traducción de la Vulgata Latina. Fíjese. O sea que usted sabe que el cristianismo religioso se concentró en Roma. ¿Y qué idioma se hablaba en Roma? El latín. Entonces sucedió lo mismo que sucedió con la Biblia de los 70s. Se vieron en la necesidad de traducir, ¿verdad?, la Biblia a latín. Y entonces contrataron a Jerónimo y él la tradujo al latín, pero no fue una traducción muy buena. Tuvo muchos errores, ¿verdad?, bastantes errores. Y sin embargo, pues se sigue tomando como fideligna, ¿verdad?, porque pues la tradujo de acuerdo a quienes lo contrataron, a su iglesia que lo contrató. No voy a decir el nombre de la iglesia que lo contrató, pero usted deduzca qué iglesia era, ¿verdad? Entonces, luego la Biblia fue traducida al alemán por un hombre que tal vez usted debe de conocer, que se llama Martín Lutero, ¿verdad? Esa Biblia fue traducida en 1534, fue traducida también del hebreo y del griego. La primera Biblia que fue traducida al castellano fue traducida en el año 1280, pero esta Biblia que fue traducida al castellano, y óigame bien esto, ahí es donde empieza ya a complicarse la cosa. Fíjese. Fue dada la orden por medio de un rey, Alfonso X. Él dijo, quiero que me traduzcas la Biblia al castellano. Entonces el traductor dijo, está bien, no hay ningún problema, la voy a traducir al castellano. ¿Qué era lo lógico? Si iba a traducir una Biblia, ¿qué era lo lógico? Ir a los idiomas originales, ¿verdad? Este hombre no fue a los idiomas originales. Este hombre agarró la Vulgata Latina. O sea, una traducción de los originales, y de esa traducción tradujo al español, al castellano. Usted ya sabe, hermano, lo que sucede, por ejemplo, cuando, no sé si ha jugado al juego de la cadenita de mensajes. ¿Ah? ¿Ha jugado alguna vez al juego de la cadenita de mensajes? Que se hace una línea y empieza una persona contándole una historia. Y luego esa persona que oyó la historia se la cuenta al que está al lado. Y luego esa se la cuenta al otro, y al otro, al otro. Y cuando vienen a darse cuenta y le dicen al último, cuéntanos la historia, ¿qué resulta? Nada de lo que realmente empezó desde el principio. Entonces, usted se puede imaginar, hermano, óigame bien, está el hebreo, está el griego como idiomas originales. Luego de ahí la traducen al griego, el hebreo lo traducen al griego, del griego lo traducen al latín, y del latín lo traducen al castellano. ¿Cómo irá la cosa por ahí? Por eso yo le dije desde el principio, y no se me enoje, hermano,
toda escritura inspirada por Dios. Esa es útil. Pero no toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, fíjese, en 1569 se levanta otro hombre llamado Casiodoro de Reina. Este hombre agarró el hebreo, agarró el griego, o sea, agarró los idiomas originales, no se fue a la traducción de la traducción, se fue a los verdaderos lenguajes originales y tradujo una Biblia al español o al castellano. Pero esa Biblia tuvo muchos errores también. Fíjese. Porque usted sabe que siempre las cosas hay que revisarlas. Yo no sé si usted es así, pero a mí me gusta revisar y revisar y revisar las cosas y estar seguro que las cosas están bien. Máximo si fuera la palabra de Dios, hermano. Fíjese que el trabajo de los escribas era un trabajo tan especial y tan delicado que se formó un grupo que se llamaban los masoréticos. Este grupo de masoréticos era un grupo de judíos, escribas, llamados, óigame bien, a copiar la Biblia. Usted debe de tomar en cuenta que ellos no tenían imprenta. El primer libro que se imprimió en el mundo, ¿sabe cuál fue? La Biblia. Y fue Martín Lutero el que la imprimió en el lenguaje alemán. Ellos pudieron sacar muchas copias, pero antes, cuando alguien quería una copia, déjeme decirle que no tenían la bendición de nosotros, que iban a la librería y decían, deme una Biblia. No. Le vendían libros. Usted iba y decía, quiero el libro tal. Eso sí tenía un platal. Si era medio rico, iba y decía, deme el salmo, un salmo o dos salmos. Y compraban los... Mire, ¿cuándo iban a formar ellos su Biblia? Ellos no tenían opción de tener su Biblia, hermano. Por eso la Biblia dice que al que más se le da, más se le va a demandar. Los ministerios internacionales de Austin, Texas, agradecen su atención y lo invitan muy cordialmente a sintonizarnos en nuestra próxima edición. Contáctenos a través del 512-7071-007 o bien escríbanos a nuestro correo electrónico jesucristoesrey@ad.com y que Dios le bendiga abundantemente. Gracias.